Muy bien, nos toca hablar ahora de métodos de solución a ecuaciones diferenciales. La vez pasada ya las clasificamos, ¿no? Como de primer orden, de orden superior, o también si son lineales o no, etcétera, etcétera. Vamos a centrarnos en las ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, de las que no llevan eh, parciales, ¿no? Diferenciales parciales. El primer método es un método muy sencillo, se llama ecuaciones separables. Ojo, estos métodos, vuelvo a repetir, son para ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, no llevan diferenciales parciales. Vamos a definir cuáles son las ecuaciones que se pueden solucionar por este método de ecuaciones separables. Entonces, definición. Dos puntos. Se dice que una ecuación diferencial, se dice que una ecuación diferencial de primer orden de la forma de y de x igual a una función que depende de g multiplicada por, una función g que depende de x multiplicada por una función h que depende de y, así, es separable o que tiene variables separables. Es separable o podemos decir que tiene variables separables. Entonces, si nosotros tenemos una ecuación diferencial de primer orden que en lo sucesivo le voy a llamar o lo voy a escribir como EDO, ecuación diferencial ordinaria, es separable y se puede solucionar con el siguiente método si puedo escribirla con esa forma, ¿no? De ser así, voy a hacer lo siguiente. Entonces, ejemplo 1. Ejemplo número 1. Tengo 1 más x que multiplica al diferencial de y menos y de x igual a 0. Muy bien. Vamos a ver si podemos. Me estoy quitando mucho de la cámara para que enfoque. Ya saben que no tiene la función de quitar el autoenfoque, entonces seguramente estarán viendo como que entra y sale de foco. Espero que no sea mucho problema. ¿Sabes? A ver, pues veamos si podemos escribirla de esa manera. Si se puede escribir de esa manera, pues será una ecuación separable. Entonces, voy a ir haciendo el siguiente despeje. 1 más x de y es igual a y de x. Ahora voy a poner 1 más x de y de x igual a y. Y luego pues esto va a quedar como de y de x igual a y que multiplica a 1 sobre 1 más x. Es decir, esto pasa dividiendo en el sentido de que, a ver, voy a hacer el paso intermedio. Esto queda y sobre 1 más x, que lo puedo separar como y que multiplica a 1 sobre 1 más x, ¿cierto? Entonces, esto en realidad lo puedo escribir como de y de x igual a 1 sobre 1 más x sobre, por y.
donde tenemos que este es la función g de x y esta de acá es h de x. ¿Sale? Como si la podemos poner en la forma de la definición, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. A la función h de, este no es x, este es y, a la función h que depende de y, la voy a dejar de un lado con su diferencial, y a la función que depende de x, la voy a dejar del otro lado con su diferencial. De tal manera que esto me quedaría, este y que está multiplicando queda 1 sobre y de y es igual a 1 sobre 1 más x de x. Y esto pues ya es muy sugerente. Voy a integrar ambos lados, entonces quedaría la integral de 1 sobre y de y es igual a la integral de 1 sobre 1 más x de x. Pues integrando esto me queda el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de 1 más x más c. A ver, en realidad esto debería quedar logaritmo natural de y más c1, que es la constante de integración del lado derecho, y de este lado más c2. Pero yo pongo logaritmo natural de y, despejo c1, me queda el logaritmo natural de 1 más x más c2 menos c1. Pero c, al ser c2 y c1 al ser constantes, lo puedo escribir nada más como una sola c. Es decir, esto quedaría logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de 1 más x más c, ¿no? Donde c pues es una constante formada por c2 menos c1. Muy bien. Ahora, acuérdense que lo que quiero encontrar es una función y que cumpla la ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo quito los logaritmos? Pues lo pongo como luego el exponente, que da logaritmo natural de y más logaritmo natural de 1 más x más c. Como la función exponencial y el logaritmo natural son inversos, pues queda, funciones inversas queda y igual a elevado al logaritmo natural de 1 más x más c. Usando las propiedades de los logaritmos, sé que cuando el exponente se está sumando lo puedo poner como un producto y me queda y es igual al logaritmo logaritmo natural de 1 más x por a la c. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, y es igual a, como la función exponencial y el logaritmo natural son funciones inversas, lo que me queda es esta, y aquí es una constante, me queda a la c, que multiplica a 1 más x. ¿De acuerdo? Pues ya ustedes se darán a la tarea de comprobar si esa función y es o no es solución a la ecuación diferencial que está aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Hagamos un segundo ejemplo. Voy a borrar. Ejemplo número 2. Tenemos la siguiente ecuación diferencial de y de x es igual a seno de 5x. Bien, fíjense cómo ahí no la tenemos escrita, pero en realidad ahí está, que va a ser la función constante 1, va a ser h que depende de y, ¿no? H que depende de y igual a 1.
pero 1 por seno de 5x, pues nada más es seno de 5x. Directamente ahí ya está en la forma esta, en la forma que deseamos, y entonces lo que vamos a hacer es poner el diferencial de y de un lado, la función que depende de x con su diferencial e integrar. Entonces quedaría de y es igual a seno de 5x de y. Integramos ambos lados, es decir, la integral de y igual a la integral de seno de 5x con respecto de x. Y pues eso queda y igual a menos 1/5 seno de 5x más c. Seno no, la integral de seno es coseno. Ajá. Coseno de 5x más c. Y entonces encontramos la solución. Lo mismo. C es una constante que puede ser cualquier valor, incluso 0. Hay que checar si esa función y es o no es solución a la ecuación diferencial. Ejemplo número 3. Tenemos la siguiente ecuación de x más e a la 3x, de x más e elevado a la 3x de y igual con 0. Pues veamos si se puede escribir de la forma que queremos. Entonces esto quedaría e elevado a la 3x de y es igual a menos de x de y es igual a menos 1 sobre e a la 3x, es decir, este que estaba multiplicando lo puse dividiendo, de x. ¿Vale? Aquí debe, bueno, en el paso, ¿en qué paso debí de haberlo visto? Ah, todavía no. Quedaría de y sobre de x igual a 1 a menos 1 sobre e a la 3x. Igual que en el caso anterior, por aquí hay un 1 que viene representando a h de y. Pero es la función h que depende de y, que es idénticamente 1. Como 1 por esto es esto de aquí, pues no lo escribimos, ¿no? Nada más en ese sentido. Como si lo podemos poner en esa forma, quiere decir que es separable. Entonces lo que vamos a hacer es integrar. Vamos a ver. Al diferencial de y lo dejo de un lado, a la función que depende de x lo dejo con su diferencial y me queda de y es igual a menos 1 sobre e a la 3x de x. Integramos ambos lados y me queda la integral de dy es igual a menos 1 sobre e a la 3x de x. Muy bien. Al integrar ambos lados, tenemos que y es igual a e a la menos 3x tercios más c. Muy bien. Ahí encontramos la función y que es solución a la ecuación diferencial. Quedará de ustedes, una vez más, ver si es solución o no es solución. Bien. Ese fue el ejemplo número 3, ya ni le cambié ahí. Hagamos otro ejemplo más. Ejemplo 4. Tenemos seno de 3x
de x más 2y coseno cúbico de 3x, coseno cúbico de 3x de y igual a 0. Pues vamos a ver si se puede poner en la forma deseada, y si de ser así, pues podemos usar el método de variables separables. Queda 2y coseno cúbico de 3x de y es igual a menos seno de 3x de x. Vamos a pasar este coseno cúbico para acá, me queda 2y que multiplica, no es cierto, 2y de y es igual a menos seno de 3x sobre coseno cúbico de 3x. Por ahí podemos usar una identidad, de tal manera que esto se vea un poquito más bonito. 2y de y es igual a menos tangente de 3x sobre coseno cuadrado de 3x de x acá también. Muy bien. Ese 2y que está ahí multiplicando, lo voy a poner dividiendo y me va a quedar dy sobre dx, es decir, este pasa dividiendo por acá, va a ser igual a menos tangente de 3x sobre coseno cuadrado de 3x, que multiplica a 1 sobre 2y, ¿no? Es decir, este que estaba multiplicando pasó dividiendo, en el sentido verdadero, como deberíamos decirle, es divido o multiplico todo por 1 sobre 2y. ¿Para qué? Para mostrar que esto queda como la función g que depende de x y este lado la función h que depende de y. Como lo pudimos poner en la forma de ecuación separable, entonces podemos hacer lo siguiente: integrar lo que sea que dependa de y de este lado y todo lo que sea que dependa de x de aquel lado, y me quedaría la integral de 2y de y es igual a la integral de menos tangente de 3x sobre coseno cuadrado de 3x de x. ¿Sale? Bueno, pues integramos ambos lados y esto me queda y cuadrada, que es igual a menos secante cuadrada de 3x sextos más, bueno, ahí me faltó la constante de integración, más c, ¿no? Luego y es igual a más menos la raíz cuadrada de menos secante cuadrada de 3x más c sextos. Muy bien, entonces aquí tenemos dos soluciones, es decir, cuando la raíz es positiva y cuando la raíz es negativa. Pues es un método de solución muy sencillo, ¿no? Que basta con ver si la ecuación diferencial cumple con ser separable, y lo demás pues es integrar. ¿Sale? Vamos a ver un segundo método de solución a ecuaciones diferenciales ordinarias. Sobre todo lo que hable ahorita y muy probablemente en el futuro, estamos hablando de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, el siguiente método, evidentemente pues necesitamos dar una definición para poder dar el método. Muy bien.
Estos tipos de ecuaciones se llaman ecuaciones lineales. Definición. Se dice que una ecuación diferencial de primer orden de la forma. Definición. Se dice que una ecuación diferencial ordinaria de primer orden de la forma. Dos puntos. A sub 0 de x, digo a sub 1 de x, de y de x más a sub 0 de x, y es igual a g de x. A sub 1 de x, de y de x más a sub 0 de x por y es igual a g de x. Si la ecuación diferencial tiene esa forma, entonces es una ecuación lineal en la variable dependiente y. Es una ecuación diferencial lineal en la variable dependiente, en este caso pues es y. ¿De acuerdo? Esa es la definición de una ecuación lineal, una ecuación diferencial lineal. Aquí cabe recalcar que si g de x es igual a 0, decimos que la ecuación diferencial es homogénea. Para dar solución a este tipo de ecuaciones diferenciales lineales, vamos a emplear 3 pasitos. El primero, vamos a dividir todo sobre el coeficiente principal. Entonces, paso número 1, dividir entre a sub 1. ¿Sale? Si hacemos eso, nos va a quedar, bueno, lo voy a escribir completo paso por paso. A sub 1 de x, de y de x, sobre a sub 1 de x, más a sub 0 de x, sobre a sub 1 de x, y, igual a g de x, sobre a sub 1 de x. Dividimos todo sobre el coeficiente principal. Pues los coeficientes son a sub 1 y a sub 0. Esto quedaría a sub 1 sobre a sub 1, pues es 1, y 1 por dy de x es dy de x, más a sub 0 de x sobre a sub 1 de x multiplicado por y. Y esto pues va a ser una nueva función que vamos a llamar, bueno, lo voy a dejar así, g de x sobre a sub 1 de x. Para reducir la escritura y ser más explícitos, vamos a cambiarle los nombres. dy de x más a esta división de a sub 0 de x sobre a sub 1 de x, que son coeficientes. Recuerden que los coeficientes no necesariamente son números, pueden ser funciones. Le vamos a llamar p de x. Entonces voy a ponerle p de x por y igual a, y a esta división vamos a llamarle f de x. Muy bien, entonces, paso número 1, vamos a dividir la ecuación lineal entre el coeficiente principal. Paso número 2, vamos a encontrar una cosa que le vamos a llamar factor integrante. 2, encontrar el factor integrante. El factor integrante va a ser e, bueno, lo que nos resulte de esto, e elevado a la integral de p de x con respecto de x. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar ese resultado que le vamos a llamar factor integrante. Y luego, paso número 3, vamos a escribir lo siguiente.
derivada con respecto de x de el factor integrante que es e elevado a la integral de p de x multiplicado por y, ¿de acuerdo? Y de este lado derecho lo vamos a escribir como el factor integrante que es e elevado a la integral de p de x multiplicado por f de x, es decir, por lo que nos había salido acá. ¿Sale? Y luego vamos a integrar ambos lados. Y por último, si es necesario, despejar y. ¿Sale? Muy bien. Un ejemplo. Vamos a hacer ejemplos. Ejemplo número 1. Tenemos de y de x menos 3y igual a 0. De y de x menos 3y igual a 0. Como aquí g de x es igual a 0, pues tenemos una función homogénea, una ecuación homogénea. También vemos que el coeficiente principal pues es 1, entonces a la hora de dividir todo entre 1 pues nos queda la misma cosa. ¿Quién juega aquí como p de x? Entonces sería este de aquí, ¿no? Ese menos 3. Muy bien, ya está paso número 1, dividir entre el coeficiente principal, que pues, es 1, se queda de la misma manera. 2, hay que encontrar el factor integrante. Entonces, el factor integrante es e, vamos a ponerlo como fi, de factor integrante, es e de la integral de p de x, que es menos 3 de x, ¿de acuerdo? Cuando hacemos esa integración me queda que es e a la menos 3x. En este caso vamos a discriminar la constante de integración. Bueno, en todos los casos cuando busquemos el factor integrante vamos a discriminar el factor de integración. Paso número 3, escribir esto. La derivada con respecto de x de el factor integrante multiplicado por y. El factor integrante es e a la menos 3x y por el factor integrante multiplicado por f de x, pero aquí f de x es 0, por ser homogénea, entonces queda por 0. Bueno, e a la menos 3x por 0 pues es 0, e integramos ambos lados, ¿no? Quedaría la integral de la derivada con respecto de x de e a la menos 3xy de x es igual a la integral de 0. Muy bien. La integral de la derivada, pues es el argumento. Del lado izquierdo me queda e a la menos 3xy es igual a la integral de 0 es 0 más la constante, ¿no? C. Vamos a despejar y. Entonces, lo que me va a quedar es, esta no está arriba, esta está abajo, así. E a la menos 3x se está multiplicando, quedaría y es igual a c sobre e a la menos 3x, o visto de un modo más elegante, c que multiplica a e a la 3x. Entonces, aquí tenemos que la solución a esa ecuación diferencial, pues resulta ser esa función y. Por favor, pues, lo que necesitan hacer es checar que en verdad sea solución. Sale.
Ejemplo número 2. Aquí mismo lo pongo, porque es muy parecido. Ejemplo número 2. Tenemos la siguiente ecuación diferencial. De y de x menos 3y, de y de x menos 3y igual a 6. Es la misma ecuación, solo que en lugar de ser homogénea, es decir, en lugar de estar igualada a 0, es ahora 6. Quiere decir que el factor integrante es el mismo. ¿Por qué? Porque, primer paso, dividir sobre el coeficiente principal. Como es 1, pues al dividir todo sobre 1, pues queda lo mismo. Quiere decir que este es p de x y este de acá, f de x. Si encontramos el factor integrante, pues resulta ser esto mismo. Ya encontrado el factor integrante, lo que vamos a hacer es ponerlo de la siguiente manera. La derivada con respecto de x de el factor integrante, que es e a la menos 3xy, es igual al factor integrante multiplicado por f de x. Ahora sí, ¿quién es f de x? 6, pues quedaría multiplicado por 6. Visto de más bonito sería 6e a la menos 3x. Integramos ambos lados y me queda la integral de la derivada de dx de e a la menos 3xy con respecto de x es igual a la integral de 6e a la menos 3x con respecto de x. La integral de la derivada, pues me queda el argumento, es e a la menos 3xy es igual a la integral de 6e a la x, es decir, menos 2e a la menos 3x más e. Menos 2e a la menos 3x más c. Despejamos y, entonces me queda y es igual a menos 2e a la menos 3x sobre e a la menos 3x más c sobre e a la menos 3x. Recuerden que esto está así, ¿no? Esto que estamos multiplicando pasa dividiendo a todo, pero al ser a cada quien le puedo, como es un denominador compartido, a cada quien le puedo dejar su denominador. Me queda de esta manera. Quiere decir que y es igual a menos 2 más este que tiene de exponente negativo, lo puedo subir, queda c que multiplica a e a la 3x positivo. Muy bien, eso es o sería la función solución que estamos buscando. Vientos. Ejemplo número 3. Tenemos el siguiente. X, que multiplica dy de x. X de x de dy de x. Menos 4y igual a x sexta e a la x. Bien, paso número 1, dividir todo entre el coeficiente principal. En este caso, el coeficiente principal es x. ¿De acuerdo? Todo sobre x, paso por pasito. X de y de x sobre x menos 4y sobre x igual a x sexta e a la x sobre x. Así dividimos todo sobre el coeficiente principal y me queda x sobre x es 1, dy sobre dx menos 4, voy a ponerlo así de una vez a propósito, 4 sobre x por y es igual a x quinta e
a la x. Ya lo pusimos en la forma de una ecuación lineal y encontramos P de x. ¿Cuál es P de x? Pues el coeficiente que acompaña a y. Este de aquí es P de x. Paso número 2, encontrar el factor integrante. Entonces el factor integrante es e elevado a la integral de P de x, que es menos 4 sobre x con respecto de x. Y esto es igual a e a la menos 4 logaritmo natural de x. Podemos simplificar esto usando las propiedades de los logaritmos. Este factor lo puedo poner como exponente. Me queda e elevado al logaritmo natural de x a la menos 4. ¿Con qué propósito? Que la función exponencial y el logaritmo se cancelen y me quede x a la menos 4. Paso número 3, multiplicar todo por el bueno. Más bien, escribir la derivada con respecto de x de el factor integrante, que es x a la menos 4 por y, y el producto de x a la menos 4, que es el factor integrante, por f de x, que nos había dicho que era x quinta ex, x quinta e a la x. Esto lo podemos simplificar. ¿Por qué? Porque esto lo puedo poner como x quinta e a la x sobre x cuarta, y esto es igual a x e a la x. Entonces, integramos ambos lados, es decir, integramos aquí con respecto de x e integramos aquí con respecto de x. La integral de la derivada me queda x a la menos 4 sobre y es igual a la integral de x e a la x, resulta ser x e a la x menos e a la x más la constante de integración. Despejamos entonces ¿cómo se llama eso? Y me queda y es igual a x e a la x sobre x a la menos 4. Recuerden, como este pasa dividiendo a todo, o sea, al ser un denominador común, le puedo dejar a cada quien su denominador. Nos queda e a la x sobre x a la menos 4 más c sobre x a la menos 4, que escrito de una manera más bonita queda x quinta e a la x menos x cuarta e a la x más x cuarta, bueno, c x cuarta, ¿no? Y igual a eso. Muy bien. Y tenemos ahí la solución a esa ecuación diferencial. Pues los métodos son muy sencillos, quizá en donde pudiéramos estarnos trabando un poquito va a ser justamente a la hora de la integral. No tendría por qué. Les voy a escribir por ahí tarea. Nos vemos.